Buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Polémica por el recorte de tasas. Aunque la mayoría de miembros de la Junta del emisor aprobaron una rebaja de 50 puntos básicos, otros miembros y el propio ministro de Hacienda querían una rebaja mayor. Con Omar Suárez de Casa de Bolsa les contaremos en cuánto quedó la tasa de intervención y cuáles son sus implicaciones. Leve repunte del desempleo. En agosto la desocupación afectó a 2,5 millones de personas en el país, pero se redujo la brecha entre hombres y mujeres. Ya viene Víctor Grosso con las cifras y el análisis. Medidas frente a los riesgos energéticos. El gobierno adoptó medidas para garantizar el abastecimiento de la electricidad y el gas, a pesar de la estrechez que hay en temas como estos que ocupan la preocupación de las autoridades. El ministro de Hacienda también habló sobre este tema. Y comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de las tasas de interés y de la nueva decisión que adoptó hoy en ese sentido la Junta Directiva del Banco de la República. Para conversar sobre este tema, saludo al doctor Omar Suárez. Él es gerente de renta variable de la firma comisionista Casa de Bolsa. Doctor Omar, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. Muy buenas noches, Henry. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación al programa. A usted, doctor Omar, el recorte que decidió hoy la Junta Directiva del Banco de la República, no por unanimidad, sino por mayoría de 4-3, es un recorte de 50 puntos básicos y dejó la tasa de intervención en 10,25%. Quisiera pedirle primero que escuchemos un fragmento de lo que dijo el gerente del emisor, el doctor Leonardo Villar, sobre las razones que tuvo el Banco de la República, la Junta Directiva, para hacer este recorte de 50 puntos básicos. La Junta Directiva del Banco de la República decidió por mayoría reducir en 50 puntos básicos la tasa de interés de política monetaria a 10,25%. 4 directores votaron a favor de esta decisión y 3 lo hicieron por una reducción de 75 puntos básicos. En su discusión de política, la Junta Directiva tuvo en cuenta los siguientes elementos. La inflación anual en agosto se situó en 6,1%, por debajo de lo esperado por el mercado. Las sorpresas a la baja se dieron en las canastas de alimentos por el buen comportamiento de la oferta y en la de regulados por menores ajustes en algunos servicios públicos. La inflación básica sin alimentos ni regulados descendió a 5,5%. Doctor Suárez, no solamente otros miembros de la Junta Directiva, sino el propio ministro e inclusive muchos analistas en los mercados esperaban un recorte un poco mayor de 75 puntos básicos. ¿De qué opinión era usted? ¿Qué expectativa tenían en Casa de Bolsa? Sí, de acuerdo. Nosotros estábamos también más del lado de los 75 básicos, pero también hemos sido conscientes de la postura que ha adoptado la Junta en ser o en tomar decisiones con mayor cautela. Ahora bien, esta es la curva, digamos, de cómo el Banco de la República en su momento comenzó esa senda alcista de las tasas de intervención hasta llevarlas a su máximo de 13,25 y cómo después empezó desde diciembre del año pasado a hacer rebajas progresivas pero sostenidas en sus reuniones y ya hoy las deja en 10,25%. ¿Le parece, comparando la curva ascendente con la descendente, que hay coherencia, digamos, en la velocidad de estas decisiones? Bueno, ahí de pronto varios comentarios y es uno, como lo decía ahorita Henry, pues las decisiones de la Junta estuvieron más apretadas, ¿no? Esta vez fue 4 contra 3, 50 básicos versus 75 básicos. Claro, parte del mercado estaba esperando una reducción de 75 básicos debido a que la inflación pues ha venido bajando en línea con lo esperado y que obviamente cuando uno saca la tasa de interés real y la tasa de interés real, que es la diferencia entre la tasa del Banco de la República menos la inflación, que puede ser la inflación de hoy o la inflación estimada, por ejemplo, dentro de un año. Entonces, cuando uno mira esa diferencia entre la tasa de interés de hoy
versus las expectativas de inflación, pues claramente hay una distancia importante y muestra una postura contractiva relevante por parte de la política monetaria del Banco de la República. Entonces, en ese sentido, el Banco de la República sí está manteniendo cautela a la hora de reducir a mayor velocidad la tasa de intervención. Además, que hemos visto también pues un proceso de recuperación de la economía colombiana. Entonces, hay unos argumentos a favor de reducirlo más rápido y hay de pronto una prudencia por parte de la Junta en cuanto a no hacerlo tan rápido. ¿Y qué ha hecho la Junta? La Junta, por ejemplo, ha hablado del tema de la prima de riesgo país como una de las razones para no bajar más rápido la tasa de interés. Temas de incertidumbre fiscal, pues que obviamente están relacionados con la prima de riesgo de país y también algunos riesgos, por ejemplo, para la inflación, como el ajuste de la CPM, la reciente evaluación del peso colombiano, mirar cuánto puede llegar a subir el salario mínimo el próximo año y pues muy importante es que la inflación hoy sigue por encima del rango meta del Banco de la República, ¿no? Recordemos que el rango meta del Banco de la República pues es entre 2 y 4% y actualmente la inflación está por encima del 6%. Entonces, definitivamente, pues decisiones más de cautela a la hora de bajar tasas de interés con mayor velocidad. Pues usted menciona algunas palabras que fueron muy mencionadas varias veces hoy por la Junta Directiva del Banco de la República, por su gerente, como son esa de la cautela y de las precauciones que hay que tener. Y es que, mire, también estos datos que usted mencionaba fueron muy sonados hoy en la rueda de prensa. La inflación en agosto se ubicó en 6,12%, dice el Banco de la República, que ha venido bajando, pero todavía sigue siendo una de las más altas en América Latina. La consideran que todavía está muy alta, por eso la cautela en la rebaja. También el desempleo, que lo ven como positivo en el 9,7% que quedó, pero también el crecimiento de 2,1%, que entre otras cosas el doctor Villar pues dice que todavía la Junta no ha querido subir esa expectativa de 1,8 para todo el año que tienen durante este 2024. Hubo un malestar, no sé si usted lo notó en la rueda de prensa del ministro de Hacienda. Yo quisiera que viéramos esa declaración que entregó cuando él mencionaba de por qué quería que el recorte hubiera sido mucho mayor de esos 50 puntos básicos. Sigue siendo fuertemente contraccionista y este es el momento oportuno para pensar en la reactivación económica. La inflación ha bajado 722 puntos, la tasa de intervención solo ha bajado 300 puntos. Esto deja un margen que es necesario revisar en materia de tasas para contribuir a la tasa de crecimiento, a la recuperación del crecimiento. De hecho, los bancos comerciales han ido mucho más allá, han sido mucho más ágiles en reducir tasas y ya hoy las del crédito de vivienda están por debajo de la tasa del banco. Ahí lo que muchos se preguntan, doctor Suárez, es si verdaderamente una mayor rebaja en la tasa de interés, que hubiera sido, por ejemplo, de 75 puntos, realmente impulsa mucho más la reactivación económica o no toda la reactivación depende de temas como la tasa de intervención. Pues yo quiero ahí mencionar unos temas, Henry, y es que obviamente el Banco de la República está protegiendo su credibilidad, ¿sí? Y por eso llama a la cautela. Y otro tema importante es que en otros países en América Latina, pues ha habido cierto rebote en la inflación, ¿no? Entonces el Banco de la República dice, claro, las expectativas de inflación son para abajo y de hecho entran de nuevo dentro del rango meta del Banco de la República entre 2 y 4%, pero hay unos riesgos y por eso prefiere tener y esperar y tener más cautela, ir mirando dato a dato para seguir disminuyendo su tasa de intervención. Claramente, pues el gobierno colombiano pues está más enfocado en el crecimiento económico, ¿sí? En la reactivación de la economía colombiana y obviamente al citar pues la diferencia, por ejemplo, entre la tasa
nominal del Banco de la República y la tasa de inflación actual o la tasa de inflación esperada en un año, pues claramente hay un spread o hay una diferencia importante. Entonces, definitivamente, entre más se baje la tasa de interés, claramente eso va a tener un mayor impacto en el proceso de recuperación económica, pero obviamente la credibilidad del Banco de la República es un pilar fundamental para tener una alta efectividad de la política monetaria de cualquier banco central. Entonces, se está adoptando mejor y se está prefiriendo la cautela, que igual se están reduciendo las tasas, de pronto no al mismo ritmo a lo que algunos analistas estimaban o que el mismo gobierno pues también esperaba. Entonces, hay unos aspectos pues a favor y otros en contra acerca de disminuir la tasa de interés a mayor o menor velocidad. Pero claramente la dirección pues no está en duda, ¿no? Se está disminuyendo la tasa de intervención pues en ambos escenarios. Sí, señor, y ahí el ministro también destacaba precisamente en esa declaración que los bancos incluso han ido un poco más rápido en esos recortes de tasas ya para los créditos que tienen que ver con la gente, los créditos hipotecarios, de libre consumo, de vehículo, etcétera. Doctor Omar, muchas gracias por ayudarnos a entender la decisión que adoptó hoy el Banco de la República. Muy amable. No, muchas gracias a ustedes y que tengan una buena noche. El doctor Omar Suárez de la firma comisionista Casa de Bolsa. Hacemos así una primera pausa, pero cuando regresemos espere cuáles han sido los huracanes que más pérdidas han dejado en Estados Unidos. Ya nos vemos. Gracias por continuar en Signo Pesos y por aquí nos acompaña don Víctor Grosso con noticias relacionadas con el desempleo, ¿verdad? Don Henry, buenas noches para todos los televidentes. Sí, y no son buenas noticias porque el mercado laboral ya completa 2 o 3 meses deteriorándose, es decir, se están debilitando sus principales números y en agosto volvimos a ver un crecimiento en la tasa de desempleo en Colombia. Esto pese a que están cayendo las tasas de interés como venía analizando usted y pese a que la economía se viene reactivando. Por eso pues hay que ponerle mucho cuidado a qué es lo que está pasando con el mercado laboral. La cifra es la siguiente: el desempleo aumentó desde 9,3 hasta 9,7%. Esta fue la tasa de desempleo del mes de agosto de este año. Miremos por sectores. En Colombia hay más o menos 23,4 millones de personas ocupadas o con un empleo. Cada cuadrito de estos es un sector para que ustedes lo identifiquen allí en su pantalla. Y los de arriba son los sectores que más generaron nuevos puestos de trabajo y digamos la línea final son los sectores, digamos, donde más se destruyeron puestos de trabajo. Aquí en la mitad pues está el intermedio. Dentro de los que más generaron puestos de trabajo está el sector de las actividades artísticas, entretenimiento y recreación, conciertos y todas esas cosas. Don Henry, no solo le está pegando positivamente esto al PIB, sino que también, mire, por ejemplo, en el último año que generaron estos sectores cerca de 200.000 puestos de trabajo. En segundo lugar, el comercio y reparación de vehículos, con una creación de 160.000 puestos, seguramente muchos comerciantes alistándose para la recta final de este año. Alojamiento y servicios de comida, 116.000 puestos de trabajo. En la parte inferior vemos cómo las actividades inmobiliarias destruyeron 71.000, el sector público destruyó 74.000 puestos de trabajo y en la construcción se perdieron 84.000 unidades. Tenemos también, don Henry, unas opiniones de algunos analistas que nos comparten su visión sobre lo que está ocurriendo con el mercado laboral. Ajustada por estacionalidad, la tasa de desempleo de agosto fue 10%, estable con respecto a julio de este año y ubicándose por debajo de su nivel promedio del primer semestre del año, que fue 10,6%. Dentro de las principales dinámicas estamos observando que el deterioro de la tasa de desempleo se está concentrando principalmente en las 13 principales ciudades, mostrándonos que las áreas urbanas están teniendo unas condiciones mucho más apretadas de contratación para las personas. En términos globales, frente al año anterior, vimos una creación de puestos de trabajo de más de 200.000. Esperan algunos analistas, don Henry, que con esa reducción en tasas de interés desde el Banco de la República, que aparentemente seguirán o el emisor seguiría bajando sus tasas de interés, pues esto ayuda a que de pronto enderecen o mejore el camino, el rumbo de estas cifras del mercado laboral. Pues don Víctor, muchas gracias. Y esta imagen que le puse acá es porque tiene que ver con otra de las grandes noticias del día, y es que las medidas que adoptó el gobierno nacional para evitar un apagón, pues justamente por el bajo nivel de los embalses, ha tenido como protagonista
lista las plantas térmicas que apoyarán la generación de electricidad con el uso de gas en medio de las alertas por un posible desabastecimiento de este combustible. Laura Rojas nos cuenta cuál es ese panorama. El bajo nivel de los embalses tiene la seguridad energética del país en estado crítico. Las inclemencias del verano tienen estos imponentes espejos de agua que son vitales para producir energía en niveles que no se veían desde hace años. Las sequías obligaron al gobierno a hacer cuentas y tomar medidas inmediatas. El objetivo desde la Casa de Nariño es evitar un apagón como el de los años 90, de manera que se activó el Estatuto de Desabastecimiento de Energía que, según explicó el presidente de las plantas térmicas, busca que funcionen con más frecuencia. Este estatuto no es otra cosa que decirle a los que generan con agua, es decir, a las generadoras hidráulicas, que tenemos que guardar más, hay que embalsar más agua para enfrentar el siguiente verano. Digamos que la contracara de esto es que tenemos que comenzar a producir más con generación térmica. Sin embargo, que las plantas térmicas carguen con el peso de la generación eléctrica puede traer un rosario de complicaciones. Por ejemplo, que se gaste más justo cuando el país solo tiene reservas para 6 años. El balance energético se encuentra tan ajustado en este momento que ante una situación de hidrología crítica, cualquier redireccionamiento que se haga en materia de oferta de gas muy seguramente va a generar restricciones hacia otro tipo de usuarios, como ya sucedió con la demanda vehicular hace unas semanas. Es en ese contexto que Felipe Trujillo, vicepresidente comercial de Ecopetrol, lanzó la semana pasada una contundente advertencia. Le pidió a las térmicas alzar la mano y pedir que soliciten otro tipo de combustible en medio de la contingencia. En este momento, todas las térmicas que funcionan con diésel deberían estar aprovisionándose de diésel. ¿Cuántas nos han pedido diésel? Ninguna. ¿Qué están esperando? No pueden pretender que Ecopetrol tenga todo el almacenamiento de diésel ilimitado. El próximo año se habla de un faltante de gas del 8% y hoy las térmicas están aportando entre 80 y 90 gigavatios diarios. Con el nuevo estatuto se espera que el aporte sea de 100 gigavatios diarios para la generación de energía. Y precisamente sobre las dificultades que atraviesa el sector energético y los riesgos para el próximo año se pronunció el ministro de Hacienda. Esto dijo. El gobierno no contempla un potencial racionamiento energético y contempla utilizar de la manera más adecuada la actual infraestructura energética del país, en la cual el 65% es de generación hidráulica, un 25% es de generación térmica y muy poco todavía en otras fuentes de energía. La perspectiva es que en el corto plazo tenemos que seguirnos respaldando la generación térmica, porque no tenemos otra alternativa. No hay otra infraestructura todavía construida, sino está en proceso de desarrollo. Y antes de despedirnos, los dejo con este dato. A propósito de los huracanes que están afectando a los Estados Unidos en esta época, la siguiente es la lista de los huracanes que más pérdidas han dejado en ese país. El Katrina, que ocurrió en 2005, 102.000 millones de dólares en pérdidas. Ian en 2022, 56.000 millones de dólares. Ida en 2021, 41.000 millones. Sandy en 2012, 40.000 millones. Y Harvey en 2017, 37.600 millones de dólares en pérdidas. Y así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Buenas noches.